Estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, la Causa R. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Contigo, la Causa R, por Radio Caracas Radio, la casa que vence al silencio y a la censura. Un programa que llega a ustedes hoy, miércoles 31 de agosto de 2022, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la producción. Hoy nos acompaña en la producción Caterín Manzano y en los controles el amigo Gregorio González. Este programa lo hacemos desde los estudios de Radio Caracas Radio con la compañía del diputado Arnoldo Benítez, quien está aquí presente con nosotros, y tenemos como invitada a la secretaria general de la Causa R, Andrea Tavares. Muy buenas tardes. Hola Luis, buenas tardes. Arnoldo, ¿cómo están? Estamos ya, vamos a entrar en materia en unos días de mucha zozobra para la familia venezolana en líneas generales, porque se ha experimentado en los últimos días una brutal inflación que venía a romper una época de unos meses donde se vivió más o menos cierta tranquilidad a nivel de precios, pero nuevamente las políticas erróneas y las equivocaciones del régimen las viene a pagar el bolsillo de los venezolanos y el sector de los trabajadores, que está sumamente golpeado con unos sueldos absolutamente miserables y ahora con una inflación brutal. No es, y lo hemos repetido muchas veces, no es que ha subido el dólar, sino que es el bolívar el que se ha desplomado, el que ha bajado a niveles increíbles. Y hace un rato nuestro diputado Arnoldo Benítez estaba sacando la cuenta de a qué equivalía ahora el salario mínimo, que es, o sea, la pensión, sí, la pensión de vejez, a cuánto equivale ahora en su equivalente en dólares. Sí, es preocupante porque cada día, cada momento, en nuestro bolsillo nos están sacando los bolívares, ¿no? Los estamos perdiendo. Y teniendo en cuenta, de acuerdo a lo que aparece hoy, el precio del dólar del Banco Central, es decir, el oficial. El oficial está en 7.85.5, 7.86. Mientras que el dólar today, que es el paralelo, que, hay muchísima gente que trabaja, cuando es para nosotros, usa el dólar today, pero cuando es para ellos, usan el Banco Central. Siempre ellos ganan, sí, o especulan. Pero el dólar paralelo está en 8.39. Eso significa que ese salario mínimo... Eso significa que de acuerdo al Banco Central, el salario mínimo está en $16.55, pero el dólar today está en 15.50. Es decir, que si nosotros hace 3 meses arrancamos con 130 bolívares, que eran $30, en este momento tenemos $15. Se ha depreciado 50% la capacidad adquisitiva de la pensión. O sea, llega a la mitad. A la mitad. Andrea, es insostenible una situación así para una familia. Y estamos viendo que inclusive en sectores que hasta ahora no se habían manifestado, bueno, hemos visto grandes manifestaciones de trabajadores organizados. Sí, pero hay algo que es muy importante, porque el Sendas dijo ahora, hace 3 días, que para poder comer para tener acceso a la canasta básica se necesitan $15 diarios. Diario. Es decir, que lo que nos están dando para un mes, el Sendas, que es quien calcula, que tiene un prestigio muy bien ganado en este país desde hace muchísimos años, dice que necesitamos $15 diarios, ¿no? Porque son 400 y tantos dólares mensuales, que significa la canasta básica para alimentar un hogar de 5 personas. Así que eso es grave, ¿no? Una situación gravísima, y ya hemos visto cómo determinados sectores que se movilizaron siguen en pie de lucha, los educadores, la gente del sector salud, los trabajadores del sistema eléctrico nacional,
Y ahora vemos también que empieza a haber grandes protestas en el sector de los trabajadores petroleros, que hasta ahora era uno de los sectores, digamos, que estaba más tranquilo. Pero lo que se vio recientemente en Oriente, sobre todo a nivel de Puerto La Cruz, trabajadores petroleros de Anzoátegui, marca una nueva ola de protestas, ya con no solamente el tema del salario, sino que tiene que ver con los beneficios contractuales que tenían en el pasado, que han desaparecido, como es el tema de la salud de los familiares, de la familia, de la pérdida del HCM. Podemos pensar que verdaderamente se está acumulando una especie de olla de presión en el sector de los trabajadores públicos venezolanos. No solamente se está acumulando una olla de presión, Luis, sino que aquí queda en evidencia lo que es una política de Estado antiobrera y antitrabajadores. Es decir, aquí se ha venido progresivamente, de alguna manera, debilitando a los sectores de trabajadores, porque todo el mundo sabe que ese es el sector fundamental de la producción de un país, del desarrollo de un país, pero también de la lucha por los derechos sociales de una sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos comenzaron primero, a desprestigiar a los sindicatos, a plantear que esas estructuras habían que ser disueltas, que había que montar consejos de obreros, que no son otra cosa que unos militantes de un partido que vigilan y que persiguen a quienes reclaman por sus derechos laborales. Luego entonces empezaron, por supuesto, el tema de desmejorar los salarios, desmejorar los beneficios, acabaron con los estatiques, una cantidad de cosas, de medidas que se fueron tomando de manera progresiva, que en el momento a lo mejor no las sentías el impacto, pero ahora cuando están acumuladas todas esas cosas, te das cuenta de que el impacto es muy grande. O sea, no tener una póliza de HCM, que era de alguna manera el gran... había mucha gente que a veces se quedaba en un trabajo público, ya no tanto por el salario, sino por la póliza de HCM, porque tenía la posibilidad de garantizarle a su familia y para sí mismo una atención médica de calidad y con servicios óptimos. Hoy la mayoría de las instituciones públicas tienen unas pólizas de HCM que son una burla a los trabajadores. O sea, a la gente le dan unos cupos, Luis, de atención primaria por año, 5 cupos. Imagínate, para un grupo familiar, entonces es realmente complicado. O sea, cuando te hablo de 5 cupos, no estamos hablando de 5 consultas médicas, sino que cada estudio que te manden o cada examen va en esa cuenta. Entonces, tú vas a un especialista y ya prácticamente consumes todos tus cupos allí y pasas todo un año sin poder recibir esa atención primaria. Luego no cuentas con emergencia, con atención de emergencia, además, con reembolsos, olvídate de reembolsos. O sea, es el médico que donde te manden, que tiene contacto directo o tiene convenio directo con ese seguro y con la institución para la cual el seguro está brindando esta póliza. Entonces, es una cantidad de elementos que han deteriorado realmente lo que era las compensaciones que tenían los trabajadores por el trabajo desarrollado. Muchos trabajadores de verdad en un momento determinado no se preocupaban tanto por el salario, sino por todos esos beneficios y los resultados como el que ocurrió en Oriente, donde fallece la hija de un trabajador y obviamente en solidaridad y porque además saben que les puede tocar a ellos también, todos estos trabajadores se sumaron y comienzan a entender que esto no se trata de solidaridades automáticas con ninguna ideología ni con ningún proyecto político. Sí, pero también en el video se ve que había alguien arriba, tratando de calmarlo, tratando de justificar lo injustificable, porque él dice, fue mi hija, y eso que me pasa a mí, y por allá brincó una señora, y todos estamos anotados en esa lista. Claro, ¿Okay? Y que además la gente, porque una de las cosas que decía uno de esos trabajadores, pero el dinero que han usado para remodelar la casa del ministro o para comprarle no sé qué cosa a la esposa,
esto lo ve la gente, y lo decíamos en una intervención que hicimos en una de las protestas de los trabajadores. O sea, aquí se le estaba negando el pago del bono a los maestros, y los maestros saben que con un par de zapatos de Nicolásito Guerra, Maduro Guerra, podemos pagar por lo menos 34 bonos de los maestros. Eso nada más hablando del par de zapatos, pues sin incluir todas las camionetas blindadas que tienen los altos oligarcas que tienen negocios con este régimen. Pero además de eso, entonces aquí un país donde se están invirtiendo una cantidad de dólares para traer a artistas internacionales en conciertos internacionales. O sea que la prioridad de este régimen es disfrazar la realidad de Venezuela con pan y circo, mientras le quitas a los maestros, nada más y nada menos, a las enfermeras, a los trabajadores, a los obreros, el dinero de su salario, de su esfuerzo, para poder financiar tu política de normalización. Entonces tenemos un país donde los trabajadores son simplemente unos esclavos que producen con su trabajo, pero que no reciben a cambio la contraprestación digna que corresponde, y además de eso, entonces son perseguidos, son encarcelados, como tenemos el caso de ahorita de que ya lo han venido haciendo, como pasó con Rubén González, con otros trabajadores, pero que ahorita pues vemos 5 luchadores sociales vinculados a temas laborales y sindicales que también han sido privados de libertad, y que ni siquiera hay elementos que justifiquen su detención. Entonces, importante esto para que lo veamos aquí dentro de Venezuela, para que los mismos trabajadores que todavía están allí agazapados se den cuenta de cuál es el verdadero trasfondo de este régimen, y sobre todo para esa comunidad internacional que ha levantado siempre las banderas de lucha y las banderas del progresismo en defensa de los derechos humanos, en defensa de los trabajadores, que a veces sin darse cuenta defienden a un régimen que es torturador, que está que es violador de derechos humanos, pero que también es un régimen que prefiere darle prioridad a la acumulación de capital de un pequeño grupo de oligarcas en Venezuela, mientras el pueblo se muere de hambre, y que le roba a los trabajadores su salario y los convierte en unos simples esclavos en Venezuela. Ahí tenemos. Sí, eso es importante, que cuando Andrea dice le roba, le quita el dinero al trabajador, entender eso, ¿no? Porque si a mí me están quitando $15 mensuales, ¿verdad? Y somos 4 millones de pensionados, son 4 millones por 15, son 60 millones de dólares mensuales que el Estado se está quedando de los trabajadores, que al año serían 720 millones de dólares. En el comentario que estabas haciendo, Andrea, denota de muchas maneras que está sucediendo en Venezuela una cosa que viene a ser llamativa, y es que estamos viendo cómo esta situación de desmedro de la capacidad adquisitiva del salario y de la situación de los trabajadores está llevando que algunos partidos que están en el contexto de lo que llamaban el polo patriótico, partidos como el Partido Comunista de Venezuela, Patria para Todos, el Partido Socialista de los Trabajadores y otros tantos, están saliendo a la calle a manifestar y se están organizando en las protestas. Eso que Maduro llama la izquierda, no sé qué calificativo le pone, pero él habla de que hay una... Fracasada, creo. Sí, la izquierda fracasada. Rancia, sí. Sí. Nicolás Maduro se está enfrentando a unos sectores de izquierda dentro de lo que podemos llamar el chavismo, o lo que hasta ahora fue el polo patriótico, lo que acompañaba la revolución, a la revolución. Ya ha calado en la gente la idea de que efectivamente, y tú lo decías ahorita, existe una nueva oligarquía, hay una nueva oligarquía en el poder, que no es solamente el sector Maduro y sus compinches, sino un sector
de empresarios, un ala de Fedecámaras que se siente a gusto con una cierta imagen de recuperación del país, recuperación que no vemos por ningún lado, un país que tiene 8 millones de sus habitantes fuera del país, 8 millones de venezolanos en el exilio, desplazados, y con unos salarios de hambre no puede ser un país recuperado económicamente. Pero entonces sí pareciera que estamos ante una situación de desigualdad enorme y que hay una especie de nueva lucha de clases. Estamos frente a un gobierno o un régimen que ha venido derechizándose en unas medidas económicas. Hace poco veíamos un video de Jorge Roy, entrevistado, que decía que efectivamente Maduro había girado hacia la derecha. Y esa es la acusación que le están dando desde el Partido Comunista, desde el PPT, desde el Partido Socialista de los Trabajadores a Maduro. Hay un enfrentamiento real, entonces, ideológico en el seno de lo que hasta ahora se conoce como el chavismo. Claro, evidentemente, en la medida en que ha sido mucho más visible la verdadera naturaleza del régimen de Maduro, estas organizaciones se han quedado sin argumentos para seguir defendiendo. Yo creo que esos argumentos se perdieron hace mucho tiempo. O sea, como que se dieron cuenta que la revolución no existe. Incluso debieron haberse dado cuenta desde que estaba Chávez, porque esos argumentos estaban allí, no solamente con este tema de la clase trabajadora y de la violación de derechos humanos, sino por los grandes casos de corrupción que han determinado lo que ha sido este periodo para Venezuela. Entonces, hoy ya es muy difícil, o sea, cuando tú ves a unos trabajadores protestando, o en el caso incluso del Partido Comunista, donde, bueno, dirigentes desaparecidos en Apure y perseguidos, y el mismo Patria para Todos, su secretario general Rafael Uzcategui, perseguido, muy acosado por el régimen. Entonces empiezan a perder los argumentos para seguir defendiendo lo indefendible, y entienden que, bueno, recuperan su conciencia de clase, su conciencia ideológica, y comienzan a marcar una diferencia en lo que siempre ha sido el discurso de la izquierda con lo que viene haciendo este régimen, que, bueno, quien pretenda señalar que el régimen de Nicolás Maduro, con todo su entorno, los hermanos Rodríguez y de ahí en adelante ese entorno, pues que son revolucionarios o que son de izquierda, creo que tienen que empezar a demostrar dónde, cuándo y cómo, porque por ningún lado se les ve ninguno de o sea, es que nosotros sabemos que no lo son, y sabemos en la causa R que este debate no es de izquierdas y derechas. Así es. Pero ellos que utilizan ese discurso o esa narrativa, creo que la diferencia entre lo que dicen y lo que hacen ya es demasiado grande como para ocultarla, porque es hasta más grande que el sol. En todo caso, queda absolutamente demostrado que bajo el régimen de Maduro es el momento histórico de Venezuela donde la clase trabajadora ha estado en las peores condiciones. De eso no hay ninguna duda. Y es por eso que empieza a haber una efervescencia, digamos, en el sector laboral de los empleados públicos nunca antes visto en todos estos años desde que el chavismo llegó al poder. Nosotros vamos a ir ahora a unos cortes de la emisora y ya regresamos en Contigo la Causa R. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Equidad Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original.
además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DILAC Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAC Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Más, Palabras Menos. Palabras Más, Palabras Menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede dar, es lo de siempre. Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Contigo, la causa R, nuevamente con ustedes. Estamos aquí con el diputado Arnoldo Benítez y Andrea Tavares, secretaria general de la causa R a nivel nacional. Y estábamos planteando la situación que están viviendo los trabajadores y una señal de desconcierto y una señal de esos abusos del régimen de Maduro con respecto a los trabajadores, es todo lo que ha venido sucediendo con esa Oficina Nacional de Presupuesto llamada ONAPRE, cuyo instructivo ahora, Arnoldo, ¿qué ha pasado? ¿Existe? ¿No existe? Bueno, de acuerdo con el TSJ, no existe. Ahora, Caramba. si no existe, porque a pesar de que se tomaron medidas en base a ese instructivo. exactamente, se tomaron medidas de fraccionar el bono vacacional. Se tomaron medidas de eliminar o cortar a la mitad o a un porcentaje ínfimo todos aquellos aquellos beneficios contractuales que tenían los trabajadores, para que entonces venga después en primera medida. ¿Qué hace Maduro? Descabeza, aparta del cargo al instructivo no sirve, pero sí al funcionario. Al director o con el cargo que tenga de la ONAPRE. Ahora, ¿por qué? Cuando nosotros no estábamos pidiendo que le cortara la cabeza al representante de la ONAPRE, estábamos pidiendo que nos devolvieran esos beneficios contractuales. Pero resulta que ahora no existe. ¿Por qué se hizo? ¿Será que estaba trabajando, tenía dibujo libre el director de la ONAPRE, que hizo un instructivo en desconocimiento de Maduro? Maduro no sabía que existía ese instructivo. No, ahí hay algo que la mente de nosotros, yo creo que ellos juegan con nuestra inteligencia, ¿verdad? Y pareciera ser que nosotros no podemos seguir permitiendo que nos traten de ignorantes, ¿no? De personas que no tenemos capacidad de raciocinio, porque lo mínimo que tú te puedes preguntar ahora es, si no existe, ¿por qué lo hicieron? Y si lo hicieron, ¿estaba Maduro en conocimiento de eso? No, que Maduro por eso fue que lo quitó, porque estaban trabajando por su cuenta. No, eso no es así. La olla de presión popular en las calles, el hecho de que hubiese manifestaciones hasta en un momento simultáneamente en 16 capitales del país, es lo que hizo recular a Maduro. No tengamos la menor sospecha de que las cosas se hacen sin conocimiento de Maduro. Y algo muy importante que fue la unidad de la clase trabajadora.
porque sabemos que, bueno, los distintos sindicatos tienen distintos espacios de organización o de afiliación y que muchas veces habían estado en la calle en actividades distintas y que entendieron que esta lucha era una lucha estratégica de todos, ¿no? Y es que es importante porque, mira, todas estas conquistas que están en los contratos colectivos no son conquistas que se dieron de un día para otro, donde alguien se sentó y las redactó y dijo, bueno, aquí está el contrato colectivo de tal institución o de tal organismo. Eso ha sido producto de muchos años de luchas de los trabajadores, de exigencias, de huelgas, de paros, de bueno, incluso de protestas en calle también, y que se conquistaron por parte de este movimiento de trabajadores y que ahora de un solo plumazo los eliminaron. Es decir, estás tratando de acabar con la historia y de lucha de nuestra clase trabajadora en Venezuela, pero además, o sea, tú estás sacando a ese señor que tenías allí en ese cargo. Aquí en Venezuela los cargos son a ti no te dan un cargo porque tú estés preparado para el cargo, sino porque tienes una amistad o una afiliación política o una incondicionalidad. No es el hombre para el cargo, sino un cargo para el hombre. Pero es que no me estás eliminando el problema de raíz, porque eso atiende a lo que es el modelo político y el modelo económico del régimen. Entonces, para que los trabajadores en Venezuela recuperen su poder adquisitivo, recuperen su fuerza, su dignidad, su fuerza de trabajo, necesitamos cambiar el modelo político, el modelo económico y en consecuencia debemos derrotar al régimen y conquistar la libertad y la democracia. De otra manera, porque esas conquistas solo las reconoce la democracia. Es correcto. Sí, pero también es muy importante tener en cuenta la actitud del TSJ, porque mira lo que hizo el TSJ. El TSJ considera inexistente porque no le llevaron la copia, quien demandó la nulidad, no le llevó la copia del instructivo. Es que esa copia aparentemente no la tenía nadie, o sí salió por allí y nosotros la logramos leer, pero en Gaceta Oficial no estaba. Entonces, y como eso, entonces ellos fueron temerarios al solicitar la anulación, en fin, la derogación de ese instructivo, y entonces el tribunal los amenaza con ponerlos presos. El Tribunal Supremo de Justicia amenaza al trabajador que pidió la derogación o la institución. Eso marca una trayectoria permanente del TSJ como una oficina privada de defensa de Nicolás Maduro. Sí. Planteabas, Andrea, el tema de la necesidad política de salir de este régimen, porque tenemos conciencia absoluta de que sin la salida de este régimen no habrá mejoría de la situación de la familia venezolana en líneas generales. Y sobre ese tema de salir de Maduro y de la necesidad de un camino político para poder lograr esa salida, tenemos enfrente varios escenarios. Pareciera que todo conlleva a entender que políticamente el camino se va acercando hacia el tema de las elecciones presidenciales del año 2024. Todo indica que por lo menos, a menos que surja una situación absolutamente inesperada, la lucha política se va a encaminar hacia tratar de conseguir, y no de manera fácil, por cierto, una salida de orden electoral. Para ello hay varias propuestas. Una de ellas es que habrá que conseguir la mayor unidad posible para enfrentar a Maduro, o al candidato del oficialismo, que a todas luces pareciera ser Maduro, aunque haya problemas internos dentro de la coalición en el poder. Y uno de esos caminos para lograr esa unidad es el tema de las primarias, es decir, cómo se elige ese candidato. Hay algunos que no lo dicen. Es curioso que para ellos sea como un pecado inconfesable
que pretenden que sea a través de una decisión cogollérica a la que llamarían consenso, no lo están diciendo, y hay otro sector importante de los factores de la oposición, o de los factores democráticos, que están planteando la necesidad de que el candidato que enfrente a Maduro sea producto de unas primarias, de una elección primaria, para que sea la persona de mayor consenso, pero dentro de la población, es decir, de los electores, que sea el pueblo, que sean los ciudadanos los que definan quién es ese candidato que va a pelear por condiciones electorales, que va a pelear, que va a dar la pelea, que tendrá que recorrer el país para luchar. La posición de la causa R en este sentido me gustaría que la plantearas sobre el tema no solo de las primarias, sino metodología y eso que tú has llamado los nodos o puntos sobre los cuales se tiene que establecer en este momento la discusión. Claro que sí. Bueno, lo primero que quiero recordar acá es que la causa R ha sido una de las primeras organizaciones, si no la primera, en plantear la necesidad de realizar unas elecciones primarias para elegir a ese candidato, pero también a ese líder que va a estar recorriendo el país y, por supuesto, llevando ese mensaje al pueblo venezolano, pero luchando por condiciones electorales. Desde el 22 de enero de este año, el 22 de enero allá en Bolívar se planteó. Así es, un acto nacional que realizó Andrés Velázquez allá en Bolívar. Entonces, hemos planteado esta propuesta al país, algunos partidos también coincidieron y en esa coincidencia pues hemos ido tratando de construir ese camino. ¿Por qué ese camino? Porque habrá algunos que dicen que no es necesario, que convocar unas primarias. Miren, aquí la oposición venezolana, que está integrada por distintas fuerzas políticas, muy diversas, ha tenido que hacer un esfuerzo inmenso por construir esa unidad. Y no es fácil, o sea, esto no es el PSV que un tipo dice y todo el mundo tiene que andar derechito por ahí y no se pueden salir del carril. Se acata y se compra. Así es. Esto es una alianza de organizaciones con mucha diversidad que hacen un esfuerzo y que por supuesto a veces pues ese esfuerzo se ve debilitado en momentos, la definición de estrategias siempre parten pues de un debate y a veces no tenemos consenso con esas cosas, pero en este tema de alguna manera de todo lo que ha ocurrido en estos años ha generado muchas matrices de opinión contra partidos en individual o contra la unidad en general y la importancia de legitimar este espacio de lucha, de legitimar a estas organizaciones políticas en la lucha y con un liderazgo claro y firme sobre el cual todos nos enfoquemos, le va a permitir al país avanzar. Ya no es un liderazgo circunstancial que tuvo que asumir la presidencia de una institución como la Asamblea Nacional y entonces yo no estoy de acuerdo con él porque no me consta, o otro porque cree que como fue candidato en el 2012 ya tiene que volver a hacerlo ahorita. No, esto se trata de que sea la gente con nosotros la que establezca el perfil de ese líder que va a encabezar esta etapa política de lucha por condiciones, pero también por recuperar la libertad y la democracia. Entonces, para nosotros la primaria es un mecanismo importante. Estamos convencidos en la causa R de que si aquí se elige un candidato, como decía ahorita Luis, de manera cogollérica, la gente no va a tener entusiasmo de salir a votar porque lo va a ver como una componenda más. Entonces, en consecuencia, van a ir muchos candidatos y no vamos a lograr el objetivo que es derrotar al régimen. Pero además de eso, la causa R ha dicho tiene que ser lo antes posible. Y nos atrevimos incluso a decir 23 de enero del 2023. Le pusimos fecha. Y le pusimos fecha y estamos peleando por esa fecha porque nosotros sabemos cómo opera el régimen. Nosotros sabemos, y todo el mundo lo sabe, no es que la causa R esté dotada de una bola de cristal para saber, es que el comportamiento del régimen ha sido, está a la vista de todo el mundo y sabemos cómo opera. Y que el régimen pretenda adelantar las elecciones
que tocaban hacerse en el 2024 o que tocan hacerse en el 2024 es una posibilidad. Es un escenario que está allí. Que ya lo hizo en el 2018. Por supuesto, por eso es que sabemos que lo pueden hacer. Y si tenemos allí las evidencias, estamos en plena escena del crimen, entonces no podemos confiarnos y pretender que, bueno, el que cometió el crimen no lo va a volver a cometer. Entonces, como ese es el que cometió el crimen anda libre por allí, entonces es posible que cometa no el crimen. solamente anda libre hablando de 1x10, de que hay que organizarse, de que hay que elegir a los jefes de calle y a los jefes de... no. Entonces, si nosotros, ¿qué vamos a esperar entonces para hacer las primarias? Tenemos que hacerlas inmediatamente, porque además ese líder que vamos a elegir allí debe tener tiempo para recorrer el país, para hablar con la gente, pero para luchar por condiciones electorales. Y hablando de luchar por condiciones electorales, que ha dicho también la causa R, que es otro de los nodos, nosotros creemos de manera firme que los venezolanos que se encuentran fuera del territorio nacional tienen derecho a votar en nuestras primarias. Es correcto. Eso lo hemos mantenido porque nosotros no podemos ser quienes los vetemos a ellos. O sea, no puede ser, o sea, si el régimen ya los quiere vetar, si es el régimen el que le niega su derecho a participar, su derecho a elegir, entonces nosotros que somos los sectores democráticos, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Como democráticos o como totalitarios como el régimen? Entonces nosotros somos los primeros que debemos salir a defender el derecho a elegir, y como venezolanos que han tenido que abandonar este país y sufrir esa tragedia, también tienen derecho a decir: yo quiero que me represente este líder. ¿Cuál es el argumento que colocan algunos compañeros en contra? Que se le pueden generar una algunos expectativa. Compañeros de otros partidos. Sí, de otros partidos. No compañeros de la causa R. De la plataforma unitaria. unitaria. La causa R hay convicción total de esta situación. De la plataforma unitaria. ¿Cuál es el argumento en contra? Que no podemos generar expectativa en ese sector de la población y que después no pueda votar en el 2024. Miren, compañero, en el 2024 la elección no depende de nosotros. Nosotros tenemos que dejarlos votar en la elección que depende de nosotros. Pero con ellos votando es que vamos a luchar para que lo puedan hacer en el 2024. Claro. Si nosotros no los dejamos participar aquí, ¿con qué ánimo, con qué gana, con qué entusiasmo van a salir a acompañarnos a luchar por esas condiciones electorales sabiendo que no van a poder ni siquiera participar? Eso es correcto. Pero si son parte de la elección de ese líder y de ese candidato, y sabiendo que a lo mejor, o sea, sumándose a la lucha por un proceso participativo en el 2024, sabiendo en algún momento que si no lo pueden hacer, tienen otras cosas que hacer aparte de votar. Pueden hacer propaganda, pueden hacer agitación, pueden acompañar la lucha, pueden ir visitar a los venezolanos que están en sus ciudades, en sus países. En fin, son muchas las cosas que pueden hacer, pero porque se sienten parte de este proceso. Entonces, allí la causa R ha fijado posición. Los venezolanos que están en el extranjero deben poder participar en las primarias y tienen derecho a elegir a su representante para la elección presidencial. Mire, y dentro de la posición que ha fijado la causa R está precisamente la no participación del CNE en ese proceso. Porque ¿qué pasa? Ya vamos a hablar de eso cuando regresemos ahorita de un corte de la emisora, y ya regresamos para tratar precisamente cómo está visualizando la causa R, con o sin el CNE, que quede eso claro. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM.
Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Contigo la causa R nuevamente con ustedes, con el diputado Arnoldo Benítez y nuestra compañera secretaria general de la causa R a nivel nacional, Andrea Tavares. Estábamos comentando el tema de cómo encara la causa R y cómo le propone al país a la salida, por lo menos la forma de poder encarar el tema de las primarias. Y en este tema de las primarias, ahora toca el tema que planteaba Arnoldo Benítez, es decir, cómo visualiza la causa R esas primarias, con o sin el Consejo Nacional Electoral. No tiene que ser necesariamente sin el CNE, porque si nosotros vamos a exigir precisamente que nos permitan un Consejo Nacional Electoral que sea garante de que tu voto elija, no puedes, con un CNE ya aprobado en Barinas, que quien votó la primera vez en Barinas no logró que su voto le llegara o fuera por lo menos garantía o recibido o respetado, ¿no? Para que aquel que ganó hubiese asumido su cargo. Entonces ya de por sí, ese es un CNE viciado, un CNE es decir, que no tiene confianza. ese CNE no debería tener injerencia en cómo la oposición hace su propia decisión. Por supuesto que no. Sí. ¿Por qué? Porque lo primero que va a decir ese CNE como tal es que él no puede aceptar unas elecciones primarias con unos inhabilitados. Ajá. Andrea, ¿cómo es el tema de que plantea la causa R? ¿Presencia o no de los inhabilitados? Y sobre el tema referente al CNE, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que pueden darse en ese caso? Mira, yo primero quiero señalar algo antes de que alguien salga a preguntar que cómo es eso que la causa R dice que Ahora sí. es sin CNE, pero entonces queremos ir con un candidato a primaria para después participar en una elección donde va a estar el CNE. Entonces, lo primero que queremos señalar es que nosotros no creemos que el CNE que va a estar en el 2024 va a ser distinto al de ahora. Lo que sí creemos es que luchando por condiciones electorales y acompañado de lo que pueda estar trabajando nuestra delegación que está en la mesa de negociación, se pueden lograr unas condiciones mínimas, incluso con la participación de observadores internacionales calificados como tales. Nosotros sabemos que no vamos a contar con ese organismo electoral pulcro, imparcial e independiente, pero si salimos todos a luchar
con ese líder por esas condiciones mínimas y por el derecho a elegir, nosotros, siendo mayoría en este país, podemos derrotar al régimen. Ahora bien, nosotros sabemos que eso es un escenario, como está el escenario de que la elección no se pueda dar, y por eso este candidato tiene que estar preparado no solamente para ser un candidato presidencial, sino para ser un líder que salga a convertirse en el líder de la resistencia en Venezuela, luego de una etapa en la que se pretenda seguir irrumpiendo contra la Constitución. Con el tema de los inhabilitados, es muy parecido al tema que hablábamos de la diáspora. O sea, esas inhabilitaciones está demostrado que son ilegales. Totalmente. Son totalmente ilegales. Entonces, el régimen está violando el derecho de estas personas a participar, está violando sus derechos políticos, inhabilitándolos a ellos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la oposición? Los inhabilitamos por segunda vez. Nos convertimos en cómplices del régimen, inhabilitando a esos candidatos para que no puedan participar. Entonces, la respuesta a eso, ¿cuál es, Arnoldo o Luis? Bueno, pero entonces si esa persona gana, ¿cómo lo vas a inscribir? Si después lo tienes que inscribir en el CNE. Ajá. Y si el que gana no está habilitado, ¿quién te garantiza que no lo van a inhabilitar después? Así mismo como hicieron en Barinas. Es más, ella es tan descarada, la esposa de Freddy Superlano, que no me gusta llamarla la esposa de, porque ella tiene su nombre, pero Aurora creo que se llama. Ella ni siquiera ha sido funcionaria pública. Exactamente. Entonces, la inhabilitaron ¿a cuenta de qué? ¿En base a qué? O sea, el candidato de Barinas no lo eligió la gente de Barinas, lo eligió el chavismo, eso es una realidad. Y por eso es que queremos primaria, para que el candidato a un posible proceso presidencial no lo ponga el chavismo, en conchupancia con algunos intereses particulares, económicos y financieros, que lo ponga el pueblo, que lo ponga la gente. Y esa respuesta va para aquellas personas que andan por ahí diciendo que hay candidatos o hay partidos que no participaron en el proceso del 21 de noviembre y que ahora pretenden con su cara bien lavada participar. Mire, compañero, lamentamos mucho su falta de comprensión y de análisis y de visión política. La causa R no solamente lo dijo, sino que lo expresó por escrito en un comunicado. Las razones por las cuales no participamos en ese proceso electoral siguen siendo pertinentes y vigentes. El proceso del 21 de noviembre no estaba destinado a sacar a Maduro del poder. Por eso la causa R no participó, porque para nosotros la clave está en recuperar la libertad y la democracia, y para eso hay que sacar a Maduro del poder. No es con una elección que está demostrado que no ha logrado y que no le ha generado dividendos a la lucha por la libertad. ¿O es que acaso estos gobernadores que se eligieron, estos alcaldes, significaron un cambio sustancial en la situación económica, política y social de Venezuela? La respuesta es no. Y además, los resultados de esa elección, en términos de voto, demostraron que esa elección no es legítima porque la cantidad de votantes que participaron fue mínima para los efectos de erigirse con los cargos para los cuales fueron electos. La gente quiere libertad y democracia, y por eso el único camino es ir a Miraflores y sacar al régimen y por supuesto colocar allí un presidente democrático. Y es muy importante que se sepa que nosotros, como organización política, somos fieles creyentes del voto. Sí. Nosotros somos votantes, pero votantes que tengamos la capacidad de elegir. Y porque también se nos acusa, pero ustedes no participaron. No convalidamos el proceso, pero jamás llamamos a la abstención. Es muy importante eso. Ni le criticamos a quien participó. En todo caso, lo que sí quedó claro es que obviamente, tal como se presentaban las elecciones del pasado 21 de noviembre, lo que era obvio es que primero no había las condiciones
Y no solo no había las condiciones, no había las condiciones en el seno de la propia oposición. Es decir, estaba dividida, no había un parámetro según el cual basar una unidad con la cual presentar candidatos unitarios que tuvieran la pegada suficiente para poder ganar. Y luego lo que se dio es lo que dijo Andrea, lo que dijiste hace un ratico, y es que ¿en qué ha servido todos esos alcaldes, los que hay de oposición? ¿A qué se están dedicando? A todo menos a enfrentar a Maduro. Por supuesto. Porque todos andan con una espada de Damocles encima, que tienen miedo a enfrentar a Maduro ni a organizar a las comunidades en base a luchas reales, sino simplemente están ahí tratando de ver de qué manera pueden conseguir algunos churupos para alguna recolección de basura o para alguna cosa ornamental, pero en los verdaderos jarrones chinos se convirtieron ellos, es decir... Claro, es que además, Luis, o sea, ¿cómo tú puedes ser alcalde o gobernador cuando no tienes Estado social de derecho y justicia? O sea, ¿quién te respeta a ti tu autonomía por haber sido elegido por el voto popular o en el ejercicio del cargo? O sea, no tienes autonomía, no tienes, aquí el régimen decide y si no te quiere más ahí te saca, te pone uno de ellos. Fíjate, la misma exgobernadora del Táchira, que ha tenido una posición ambigua con respecto a la confrontación de Maduro, miren, hasta su propia residencia personal se la quieren confiscar, porque este es un o sea, no hay garantías, no hay instituciones del Estado que se respeten, aquí no se respeta la descentralización, aquí no se respetan los niveles del poder público, aquí no se respeta la institucionalidad. En consecuencia, un gobernador aquí no tiene cualidad para ejercer su cargo, ni un concejal, ni un alcalde, ni un diputado. Es por eso que nosotros dijimos desde un principio que la lucha debía centrarse en las elecciones presidenciales, que debe enfocarse hacia ahí, que el problema está en Miraflores, que es hacia ahí donde debemos enfocarnos, y la causa R inclusive le ha propuesto al país un candidato para llevar esa tarea adelante, que es Andrés Velázquez. Andrés Velázquez está recorriendo el país y en una gira llamada Rompe la Burbuja, que evidentemente tiene como intención es romper ese círculo vicioso en el cual Maduro pretende hacer creer que Venezuela está mejorando y recuperándose económicamente. Y nos Una sentimos, palabra final, Andrea, y para nos finalizar el sentimos programa. en la causa R bastante orgullosos de poder tener en nuestras filas una figura como la de Andrés para proponerla en este momento histórico por el cual atraviesa el país, porque Andrés reúne algunos elementos que para nosotros son fundamentales y así lo decidió nuestra militancia. O sea, Andrés Velázquez es una persona que tiene una amplia experiencia en la gestión pública, no solamente en cualquier gestión, sino en una gestión de calidad, en una gestión que recibió premios por estándares de calidad en materia de educación, en materia de salud, que fue reelecto por la calidad de esa gestión. Una reelección con 74% de los votos. Y que no siguió siendo reelecto porque no existía la reelección indefinida y que seguramente Andrés tampoco hubiese aceptado, como hoy no está de acuerdo en esa reelección indefinida. Y demostró que se puede gobernar sin robar. Es correcto. La transparencia en la gestión es importante, pero también hay un elemento que para nosotros es crucial. Andrés viene del calor de la lucha de los trabajadores, viene de forjarse en esa conquista de lo que de lo que es realmente la lucha social desde abajo, y que es el mejor representante que puede tener la clase trabajadora en Venezuela, hoy tan atropellada, hoy tan vapuleada, y que pueda tener allí en la posibilidad de la presidencia de la República a alguien que entiende perfectamente los intereses de la clase trabajadora y que sin duda luchará por dignificarlos y por darle el espacio que se merecen en Venezuela. Y que no será un vulgar presidente obrero, será un presidente trabajador. Así es. En todo caso, ya llegamos a la hora final de nuestro programa de hoy, invitándolos a que nos vuelvan a sintonizar el próximo miércoles en Contigo, la Causa R. Muchas gracias a todos. La Causa R.
Lo normal es que haya trabajo, un sueldo digno y seguridad, que los niños vayan a la escuela y se puedan alimentar. Lo normal es que cuando me enferme haya insumos en el hospital, que no tengan que arriesgar la vida mis hermanos para emigrar. Por eso rompe la burbuja y ponte a luchar, ay ponte. Venezuela necesita democracia y libertad. Rompe la burbuja y ponte a luchar. Venezuela te necesita. Hay que luchar por esta tierra bonita. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad del pensamiento confluye. Solo por RCR 750.